Hey, muy a todos, bienvenidos nuevamente a Visión Técnica. Hoy estamos transmitiendo en 4K para que puedan disfrutar a la máxima calidad en todos sus dispositivos. En este caso les traigo una prueba muy interesante. Vamos a estar haciendo una prueba térmica de estos tres termos. Por un lado vamos a tener un termo chino que tiene una pantalla digital, un termo Stanley y un termo Lumilagro de Industria Nacional Argentina. Vamos a estar haciendo una prueba de pérdida de temperatura durante 3 horas. Esto lo vamos a medir con este termómetro digital de alimentos o de líquidos que nos va a permitir saber a ciencia cierta cuánto es la temperatura que van perdiendo en el transcurso del tiempo. Me pareció bastante interesante traerle este video, ya que los shorts y los unboxing que habíamos tenido del termo Stanley y del termo chino habían tenido muy buen apoyo. Pero antes de continuar, les recuerdo suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. También tienen activado en el canal lo que son las membresías. Así que lo primero que vamos a hacer es tomar una temperatura inicial, una temperatura en grados que nos va a permitir hacer el cálculo matemático final. Yo tomo este valor inicial de referencia porque seguramente cuando abramos cada uno de estos tres termos nos va a dar una temperatura inicial distinta. Eso quiere decir que no vamos a tener un valor igual, por ejemplo 100 grados en los tres termos o 94 grados en los tres termos, así que va a ser más difícil si no teníamos este valor inicial poder hacer dicho cálculo. El primero que vamos a medir va a ser este termo con pantalla digital, que yo digo que es un termo chino porque no tiene ninguna marca específica, pero es un termo bastante vendido, por ejemplo, en lo que es Mercado Libre. Así que ya que lo habíamos hecho el unboxing de este termo, me pareció muy interesante también traerlo a esta comparativa. Así que vamos a tomar primero a registrar el valor inicial de este termo, que aproximadamente es de, o exactamente es de 92 grados. Lo vamos a dejar registrado en la pantalla y vamos a hacer lo mismo sucesivamente con el termo Stanley y con el termo Lumilagro. Con respecto al termo Stanley, también en el canal tienen el unboxing de este termo, donde vemos cómo identificarlo como un termo original, en donde en la parte de abajo o en la base todas las inscripciones están estampadas en el termo y no están grabadas a láser, que esa es la diferencia entre un termo original Stanley y un termo copia de esta marca. Vamos a sacar la tapa del termo Stanley para hacer exactamente la misma medición. Lo llamativo de este termo Stanley que yo adquirí es que tiene este tipo de tapa vertedora que lo hace un poco difícil de abrir, pero en teoría debería mantener mucho mejor la temperatura en el transcurso del tiempo. El termo Stanley nos registra una temperatura inicial de unos 94 grados. También lo vamos a registrar, así ya los vamos teniendo en la pantalla. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el termo Lumilagro. Estos tres termos me parecieron bastante interesantes porque los tres son termos de acero inoxidable y también los tres son de un rango de precio bastante distinto. El termo chino o el termo con pantalla digital es un termo que me salió aproximadamente unos 8.000 pesos argentinos, así que es el más barato de la comparativa. El termo Stanley me salió aproximadamente unos 68.000 pesos argentinos, que es el más costoso. Pero antes vamos a registrar la temperatura del termo Lumilagro, que fueron 93 grados iniciales. Así que ya tendremos las tres temperaturas iniciales. Y como les decía, los precios de estos tres termos son distintos. Me faltaba el precio del Lumilagro, que es un precio intermedio entre los dos, ya que me salió aproximadamente unos 28.000 pesos argentinos. Así que tenemos los tres termos y los tres rangos de precios que pude encontrar y son bastante distintos. El resultado puede ser bastante llamativo, así que les sugiero que se queden hasta el final del video para ver qué es lo que pasó con estas temperaturas. Así que ya tenemos las temperaturas iniciales, esto lo vamos a ir registrando y vamos a pasar a la siguiente hora. No vamos a estar haciendo las 3 horas de video porque sería larguísimo, yo lo voy a ir cortando, vamos a ir saltando hora por hora. Así que vamos a poner este cronómetro para que quede registrado básicamente cómo iniciamos y vamos a saltar directamente a la hora.
porque intenté dejar todo el video completo, incluso acelerándolo, pero era extremadamente largo y me pareció que iba a terminar siendo aburrido en vez de algo muy interesante como medir las temperaturas, ya que puede ser bastante definitivo a la hora de elegir comprar alguno de estos tres termos. Probablemente el rango de temperatura que varía no sea tan significativo y sea para algunos lo mismo comprar cualquiera de los tres, o a alguien que quiera comprar el mejor sepa cuál es el mejor de estos tres termos. Así que en la primera hora, esta es la medición del termo con pantalla digital, que también la vamos a registrar. Tenemos unos 85 grados, así que ya ha perdido bastante temperatura con respecto al agua cuando la habíamos colocado dentro del termo. Así que ya tenemos la primera pérdida de temperatura del termo con pantalla táctil. Por las dudas y por si les interesa saber cuál es la capacidad de cada uno de estos termos, el termo con pantalla táctil es de 500 mililitros, el termo Stanley es de 75 mililitros aproximadamente y el termo Lumilagro es un termo de 1 litro. Así que también tenemos las tres capacidades que podemos llegar a encontrar en termos. Lo llamativo, como les decía, del termo Stanley es que lo que es la tapa es bastante difícil de abrir. Por lo menos o no sé si es porque toma temperatura, pero las gomas por lo menos se adhieren bastante bien. Me imagino que esto es algo muy bueno, ya que el sellado del termo con respecto a la tapa es muy bueno. Así que la temperatura después de la primera hora del termo Stanley es de 89 grados. Así que no ha perdido tanta temperatura, pero sí vemos en el caso de estos primeros dos termos una gran pérdida de temperatura, por lo menos inicial. Vamos a ver qué pasa en las siguientes 2 horas. Aquí les congelo la imagen para que vean que es exactamente la temperatura que registró este termómetro de alimentos. Vamos a cerrar el termo Stanley justamente para intentar perder la menor temperatura posible en esta transición y vamos a pasar al Lumilagro. Este video en realidad lo traje al canal porque yo lo estaba buscando en YouTube, porque quería saber qué termo comprar. En ese caso necesitaba un termo que pudiera mantener los líquidos a una buena temperatura durante varias horas, pero no encontré el video. Lo encontraba en forma individual, tampoco encontré ningún video que hiciera una prueba de pérdida de temperatura, sino que era más de opinión de la calidad de cada uno de los termos, pero ninguno que me mostrara exactamente si lo que mostraba la caja era real o no. Así que me pareció bastante interesante traerlo por ese motivo. El termo Lumilagro tiene 90 grados luego de la primera hora. Ha sido el que menos ha perdido temperatura inicialmente, o por lo menos eso parece. Ya vamos a ver al final del video cuál fue el resultado final. En este caso los números se los estoy redondeando. Es cierto que si lo quisiéramos hacer exacto, tendríamos que poner esas milésimas que nos está marcando el termómetro. Yo se las dejo en el video. Obviamente si quieren hacer el cálculo perfecto, toman esas milésimas y lo sacan. Pero yo creo que la variación no va a ser tanta. Y a grandes rasgos vamos a poder saber cuál fue la pérdida de temperatura y cuál fue el mejor. Vamos a saltar directamente a la segunda hora. Ya les dije, hice el corte porque si no el video era larguísimo y muy aburrido. En la segunda hora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer la repetición de toma de temperatura. También es interesante ver en la pantalla del termo chino cómo va marcando esa pérdida de temperatura. También en el canal tienen un short que marca qué tan exacto es esa pantalla digital midiendo. Y para los que no vieron ese short, les recomiendo que vayan y lo vean. Así ven qué tan confiable es esa medición. A las 2 horas tenemos en lo que es el termo con pantalla digital una pérdida de temperatura de 79 grados. La vamos a registrar también. Aquí se las dejo congelada en la pantalla para quien quiera hacer este cálculo por cuenta propia lo puede hacer. Lo vamos a cerrar rápidamente. También es llamativo que este termo con pantalla digital trae ese pequeño filtro adentro, que me imagino que es cuando uno pone bebidas frías o con hielo para que estos hielos no se caigan a la hora de verter el líquido. Me imagino que es para eso. Seguramente si a alguien
en el canal sabe qué utilidad tiene. Espero en los comentarios que me digan qué otra utilidad tiene ese pequeño filtro. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el termo Stanley. Por lo que verán, en todas las cierres y aperturas intento hacerlo al máximo para que no haya ninguna pérdida extra de temperatura, tan solo esta que sucede cuando abrimos los termos. El termo Stanley registra unos 85 grados. Se ha estabilizado la pérdida de temperatura, ha sido mucho menor que lo que es el termo chino de pantalla táctil, así que ya empieza a tomar o a recuperar un poco el termo Stanley. Ya tenemos registrado 2 de los termos, vamos a pasar al tercero y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero antes, como siempre, cerrándolo bien apretado para que evitemos una pérdida térmica excesiva. Yo le pongo también las tapas porque en el caso del termo Stanley también la tapa funciona como aislante, así que decidí dejar la tapa. Porque en el caso del termo Lumilagro es una tapa plástica que no aporta lo que es el cierre térmico, pero en el caso de la Stanley sí. Porque también me pasó en el uso diario que si no le dejaba esa tapa veía que el agua se enfriaba mucho más rápido. El termo Lumilagro, el tercero, registró unos 87 grados a las 2 horas. Sigue siendo el que menos temperatura está perdiendo, que es bastante sorprendente ya que me ha pasado a mí, yo creía que el termo Stanley era el mejor de todos y yo lo compré justamente por ser Stanley y creí que exactamente que iba a ser el ganador, pero hasta ahora todavía no está el cálculo final, no está siendo el que menos temperatura pierde, sino es el Lumilagro el que menos temperatura pierde. Aclaro que los 3 termos son nuevos, los 3 deben tener una semana de uso, así que no tienen ningún desgaste de tiempo ni una pérdida de temperatura excesiva justamente porque sea uno más viejo que otro. Se compraron casi iguales y casi juntos, digamos. Vamos a la temperatura a la tercera hora. Ya vamos a ir finalizando estas mediciones. Lo hice a las 3 horas porque me pareció que hacerlo a más tiempo no iba a aportar mayores datos. Y va a ser un video extremadamente largo porque ya de por sí este video es largo. Así que vamos a ir registrando las temperaturas finales de cada uno de estos termos. El termo con pantalla táctil, o como yo le denominé, el termo chino, tiene una temperatura final de unos 74 grados. Se los dejo en la pantalla para que vean. Como les dije, yo lo voy a redondear a los números. Si alguien quiere hacer un cálculo muy exacto, puede tomar esas milésimas que marca, pero en este caso yo no las tomé para el cálculo final. Que como les dije durante todo el video, va a haber una tabla con todos estos números, no se preocupen, no hace falta que lo vayan registrando ustedes. Yo hice una tabla final para que vean cuál fue el mejor de esta comparativa. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el termo Stanley y vamos a destaparlo y medir esta temperatura luego de las 3 horas. Yo creo que 3 horas es un tiempo bastante prudencial para dar un veredicto de temperaturas exacto, digamos. Así que el termo Stanley nos dio luego de estas 3 horas una temperatura final de unos 81 grados. La temperatura ha sido bastante buena en el termo Stanley con respecto a lo que es la pérdida en temperatura. Lo volvemos a cerrar. Yo por las dudas lo volví a cerrar a todos los termos porque en ese momento pensé en hacer el video más largo, pero después vi que los números que marcaban no tenían sentido y se podían calcular ya con esta medición a las 3 horas. Vamos con el termo Lumilagro de Industria Nacional Argentina. Vamos a ver qué temperatura marca. Y la temperatura final de este termo nos arroja que obtuvo una temperatura final de unos aproximadamente 85 grados. Sorprendentemente ha sido el que menos temperatura ha perdido en estas 3 horas. Así que ya de por sí me está llamando bastante la atención, ya que yo pensaba que el termo Stanley iba a ser el mejor en esta prueba, la verdad. Yo lo compré justamente por ser la marca Stanley y por lo menos toda la publicidad que tiene Stanley no significa que sus valores hayan sido malos para nada, son muy buenos,
pero me sorprende que el de precio intermedio tenga un mejor resultado térmico. Por las dudas, aquí les muestro que es un termo original, que está grabado bajo relieve, es 100% original este termo, así que para que no les quede ninguna duda. En lo que es el termo Lumilagro también se los muestro, que más que esta banderita de industria argentina no trae mucho más identificación. Y el termo chino, más que la pantalla táctil, no trae ningún tipo de marca. Así que vamos a pasar directamente a lo que es la tabla final. Y lo vamos a hacer progresivo desde atrás hacia adelante. El resultado a las 3 horas, el de resultado a las 2 horas. Vemos que tenemos a las 3 horas 85 grados, 81 grados y 74 grados. Luego a las 2 horas tenemos para el termo Lumilagro 87 grados, para el Stanley 85 y para el termo con pantalla táctil 79. A la hora tuvimos 90, 89 y 85 respectivamente, y la temperatura inicial fue de 93, 94 y 92. Por lo que el termo Lumilagro perdió tan solo 8 grados en estas 3 horas, el termo Stanley perdió 13 grados en estas 3 horas y el termo chino de pantalla táctil perdió 18 grados. Así que nuestro gran ganador en lo que es esta prueba térmica es el termo Lumilagro de industria argentina, seguido por el termo Stanley y por último el termo chino con pantalla táctil. Espero que les haya gustado este video y si les gustó el contenido del canal, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Chau chau y hasta el siguiente video.